¿Qué tal, mis queridos odontobiólogos? El día de hoy vamos a hablar de una de las bacterias o de los microorganismos más equipados para producir enfermedad gingival. Si sé que de pronto te estarás preguntando de quién se trata, pues no es nada más ni nada menos que de nuestra famosísima Porphyromonas gingivalis. Pero alto, antes de hablar de este microorganismo tan patógeno, me gustaría que hiciéramos un recorrido sobre esa lucha, esa batalla que se vive diariamente dentro de nuestra cavidad oral, entre nuestras células de defensa y los microorganismos que en ellas se encuentran, para que estos no colonicen ni nuestra superficie dental ni nuestras superficies periodontales. Así que acompáñame a escuchar esta narrativa ilustración. Listo, compañeros, entonces arrancamos con esta ilustración narrativa. Para ello nos vamos a apoyar con este humor odontológico para comprender mucho mejor esa lucha que existe entre el huésped a defender sus superficies y los microorganismos a colonizarlas. Tenemos entonces de que todos estos fenómenos van a ocurrir después de nuestro cepillado oral o después de nuestra higiene. Pasados unos minutos, sobre la superficie dental se va a adherir una capa glucoproteica. Esta capa glucoproteica le va a permitir a ciertas bacterias comensales adherirse a la superficie dental. Hay que tener en cuenta aquí que estas uniones son un poco débiles, por tanto, los movimientos tanto masticatorios como los movimientos de la lengua podrían generar el desprendimiento de estas primeras bacterias sobre la superficie dental. Este viene siendo el primer golpe a esa colonización. Pero un momento, las bacterias son un poco estratégicas y van a buscar esa inteligencia para su supervivencia. Y lo va a hacer por medio de lo siguiente, buscando zonas de refugio donde le permitan mantenerse y estabilizar una mejor adhesión a la superficie. Esas zonas son zonas interproximales, fosas y fisuras y el surco gingival. Tenemos así entonces cómo las bacterias, cuando generan esa adhesión sobre la superficie dental, van a dividirse en dos tipos, una superficie supragingival y una superficie subgingival. La superficie supragingival va a estar caracterizada más que todo por unos estreptococos, entre el más conocido el estreptococo mutans, el cual es el que ocasiona la caries dental, al degradar esas partículas de carbohidratos y generar ciertos componentes que va a desprender la parte estructural del esmalte dental. Esto en la parte supragingival. Pero en la parte subgingival vamos a tener entonces una división de unos factores o unos complejos. Estos complejos a su vez están compuestos por unas bacterias determinadas. Pero para que esto se dé necesitamos que las bacterias lleguen a adherirse de una mejor forma a esa superficie dental y a esa superficie gingival, generando así una estabilización de sus primeras capas. Cuando esto ocurre, va a existir entonces por parte de ellas una segregación o una secreción de exopolisacáridos que van a generar una protección a el proceso fagocitario. Lo que ocurriría en este caso, o lo que les permitiría a ellas una mejor interacción entre sus propias colonias y entre los otros complejos que componen entonces así la placa bacteriana. Por otra parte, tenemos que nuestro cuerpo va a producir otro segundo golpe para defenderse, y ese segundo golpe es por medio de la saliva. Dentro de la saliva vamos a tener unas lisosimas, unos péptidos antimicrobianos como la alfa y beta defensinas, e incluso vamos a tener componentes también como
inmunoglobulina A como anticuerpos. Estos elementos son los que van a generar una degradación de esas bacterias que van a quererse adherir o agregar a la superficie, bien sea dental o gingival. Por ende, la célula debe de procurar su protección y es allí donde la magia de la secreción de esos exopolisacáridos, es decir, de esa matriz que existe en la placa bacteriana, va a generar esa defensa contra estos ataques del huésped. Tenemos entonces que cuando esto se da, va a producirse una primera adherencia de un primer complejo. Este complejo lo llamaremos el complejo amarillo, el cual está compuesto por unos anaerobios facultativos, acidófilos y formadores de ácido. Entre ellos tenemos los estreptococos o familias de estreptococos. Los más conocidos son los mitis, oralis y sanis. Así entonces que este complejo amarillo va a ser la primera adhesión a la superficie tanto del dental como tratando a la parte gingival. Por otra parte, va a aparecer el complejo azul. Este complejo azul se va a agregar a este primer complejo amarillo. Por tanto, este complejo azul está compuesto por un género de actinomyces. Después de que haya llegado este complejo azul, también va a haber una adherencia del complejo púrpura. Este complejo púrpura estaría considerado como unos colonizadores secundarios y se caracteriza por tener también grupos de actinomyces odontolíticos y cocos anaerobios tales como el Bellonella púrpura, como los que estoy señalando aquí en nuestra gráfica. Por otra parte, tenemos también otro de los complejos. Ese otro complejo es el complejo verde. Este complejo verde se caracteriza por tener dentro de su composición el Capriocitofaga, el Campylobacter concisus y el Agregatibacter actinomyces comitans. Tenemos así entonces que todos estos complejos, tanto el verde como el púrpura, el azul y el amarillo, se encontrarían entre esas bacterias comensales de esa adherencia dentro de la placa bacteriana. También es válido aclarar en esta parte que existen otros microorganismos oportunistas, tales como la Candida albicans, que se va también a adherir a este complejo bacteriano. Tenemos así entonces todo este complejo va a necesitar también de un complejo que le ayude a unir y a conectarse. Ese complejo es el conocido como el complejo naranja, que son bacterias que forman unos puentes entre esa primera capa de bacterias comensales con las futuras capas de bacterias patógenas. Este complejo naranja debemos de saber de que está o se caracteriza por tener la Fusobacterium nucleatum y Periodonticum, bacilos de género Prebotella intermedia y Campylobacter rectus, como el que vemos aquí, el Campylobacter rectus. Teniendo en cuenta lo ya mencionado anteriormente, es válido aclarar de que estas bacterias del complejo naranja, en especial lo que viene siendo el Fusobacterium nucleatum, tiene una gran importancia para ese complejo rojo que posteriormente se va a adherir. Y eso es de que
Este complejo naranja, en especial como lo vengo diciendo, el Fusobacterium nucleatum, va a tener la capacidad de inhibir las defensinas 1, 2 y 3 segregadas por la parte gingival. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque resulta de que después de este complejo naranja va a adherirse ese complejo rojo, ese complejo al que tanto la encía le teme, ya que es el encargado de producir o de generar parte de la enfermedad gingival, como la gingivitis y la periodontitis. Tener en cuenta también de que ellos inician una batalla contra las células y las células a su vez una respuesta antiinflamatoria. 1, 2 y 3 producidas por el epitelio gingival. Resulta y acontece de que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque después de que se dé la agregación de este complejo naranja, va a venir la agregación del complejo rojo. Dentro del complejo rojo tenemos las bacterias como nuestra protagonista, la Porphyromonas gingivalis. Otra de las bacterias que componen este complejo rojo son la Tenarella forsythia y el Treponema denticula. Entre estos tres bacterias son las que nos van a caracterizar en la presencia de enfermedad gingival en un aumento. Resulta y acontece de que hay una relación entre la parte del complejo naranja con la Fusobacterium nucleatum. Como les decía, ella va a inhibir las defensinas 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque resulta que la Porphyromonas gingivalis es susceptible a las defensinas 1 y 2. Por tanto, cuando se han adherido este complejo naranja, en especial la Fusobacterium nucleatum, pues va a generar una desestabilización de estas defensinas, haciendo así, generando o produciendo de que nuestra Porphyromonas gingivales empiece a ganar la batalla en el tema de colonización. Así entonces, muchachos, cómo todo este complejo, toda esta placa bacteriana empieza a tener una gran ganancia y empieza a ganar terreno en las zonas a colonizar. Nuestro cuerpo tendrá que defenderse aún mucho más y exigirse también para seguirse protegiendo. En este caso, pues lanzando macrófagos que van a tratar de fagocitar estas células. Pero como bien lo decíamos, tener una capa protectora que no les va a permitir que esto se dé en una totalidad. Pero de todas este gremio de bacterias que tenemos aquí, hay una en particular. Y esa bacteria es la Porphyromonas gingivalis, que a comparación a todas estas otras bacterias, tiene unos factores de virulencia. Esos factores de virulencia no son nada más ni nada menos que herramientas que tiene la célula para generar la enfermedad. En otras palabras, se arma de un gran arsenal para defenderse contra el huésped e incluso generar aún más potencia de patogenicidad. Entonces, no siendo ni nada más ni nada menos, entramos ahora sí en nuestro tema, que es hablar de esta bacteria, de la Porphyromonas gingivalis. Entonces, vamos a presentarles a este gran protagonista de la enfermedad periodontal. Tenemos entonces así, en forma gráfica, un poco cómica, a nuestra gran Porphyromonas gingivalis. Como ustedes se pueden dar cuenta, está armada hasta el copete para defenderse del huésped. Listo, el haber hecho este recorrido por todo este proceso tiene una razón de ser, y es poder comprender y entender mucho mejor por qué la Porphyromonas gingivalis se considera uno de los microorganismos principales o protagonistas de la enfermedad periodontal. Saber entonces
cómo esa Fusobacterium nucleatum le abre las puertas y le da un campo más libre a nuestra Porphyromonas gingivalis a la hora de combatir o resistir a esas defensinas beta 1, 2 y 3, las cuales nuestra Porphyromonas gingivalis es totalmente sensible a ellas. Como generalidades, ¿qué podemos hablar o qué podemos decir acerca de nuestra gran bacteria? Primero, mirar la forma de ella para poderla clasificar. Si nos damos cuenta, por su forma, la podemos clasificar como un cocobacilo gram negativo negro pigmentado. Por otra parte, también podemos decir que es un anaerobio estricto asacarolítico. También la podemos asociar a todas las enfermedades periodontales, en especial en la periodontitis de un grado 2 o un grado 3. Hay una gran correlación también de esta bacteria con la progresión de la enfermedad periodontal e incluso con la pérdida de hueso. Y por último, el pertenecer a todo un nicho ecológico de la biopelícula subgingival. La hace a ella entonces una de las bacterias protagonistas a estudiar como periodoncistas. Por otra parte, podemos abordar un poquito más allá y identificar cuáles son todos esos mecanismos que ella puede llegar a obtener para su supervivencia dentro de la cavidad oral. Esas características las vamos a denominar factores de virulencia. Esos factores de virulencia le van a dar a ella la potestad o la facultad para poder sobrevivir a todos esos riesgos y todos esos enfrentamientos que se deberá ver obligada, valga la redundancia, a enfrentarse con el huésped. Por otra parte, abordando más allá de nuestra Porphyromonas gingivalis, podemos encontrar de que ella se encuentra luchando por su supervivencia a nivel de la cavidad oral. Van a existir células como son los macrófagos e incluso otras técnicas de defensa del mismo huésped para poder deshacerse de ella. Pero como les digo, su necesidad y su gran complejidad para la supervivencia la hace una gran guerrera dentro de este complejo. Es así como nosotros podemos encontrar en ella unos factores de virulencia, o como les digo, o les llamo yo, ese arsenal del cual ella se arma para poder combatir y para poder subsistir dentro de la cavidad oral. ¿Cuáles entonces son esos factores de virulencia a tener en cuenta? Pues uno de los principales es los lipopolisacáridos que tiene dentro de su pared bacteriana, que induce a una respuesta inmunitaria. Como segundo factor a tener también así en cuenta, lo tenemos graficado aquí como la cápsula. Esa cápsula es la que le va a generar una resistencia a la fagocitosis. Otro de esos factores de virulencia a tener en cuenta son las hemaglutininas, las cuales le dan esa capacidad de adherencia a los eritrocitos y así poder viajar por el torrente sanguíneo. Claro está que primero tendrá que atravesar ese tejido epitelial para llegar a esa parte y poderse unir a esos eritrocitos. Y no bastándole con esos 3 factores de virulencia, tiene también esas fimbrias que le dan esa capacidad de adherencia a nivel de la placa bacteriana y así poder generar esas colonizaciones mucho mayor. Y por último, y yéndonos un poquito más hacia el fondo,
tenemos también esas gingipaínas. Esas gingipaínas le van a atribuir otras características, otros arsenales a considerar. Dentro de ellos está el consumo de aminoácidos de proteínas del mismo huésped. También la maduración de esas fibras y la degradación del CD4, esos receptores de lipopolisacáridos de los macrófagos. Es decir, que le permite a ella inhibir o destruir o degradar, como les digo, esos CD4 que son los que le permiten al macrófago identificar a la porfiromonas gingivalis. Al ella tener esa capacidad por medio de esas gingipaínas a la degradación de ese CD4, la haría prácticamente invisible en el caso de su colonización. Y por último tenemos la escisión del componente C5 del complemento, es decir, es capaz de alterar ese componente C5 y determinar o delimitar pues prácticamente ese proceso que tiene el huésped para defenderse. A nivel estructural y en forma de grosso modo, para explicarlo, también debemos saber de que ella pues posee esa pared celular. Esa pared celular le permite a ella proteger la parte interna, la cual está compuesta por un citoplasma, un ADN, ribosomas y tiene también unos plasmidos que le darán otras capacidades o otras facultades. Siendo estas también entonces esas estructuras obligadas de la bacteria, que también las posee nuestra porfiromonas gingivalis. Tenemos aquí entonces ese citoplasma, esos plasmidios, esos ribosomas y ese ADN, en conjunto con las demás estructuras complejas que la componen internamente. Y ya para concluir, es válido recalcar nuevamente que esta es una de las bacterias que pertenecen a ese complejo rojo muy característico en la enfermedad gingival. El conocer su estructura, la forma como interactúa con las demás bacterias, la forma como puede llegar al huésped y cómo se defiende también de él, nos da a entender que estamos ante un microorganismo bastante complejo. A pesar de que pertenece a una célula procariota, no deja de ser un microorganismo que busca o que vela por su supervivencia, en este caso a nivel oral, y que hará hasta lo imposible para mantenerse o para colonizar esas superficies gingivales. Por tanto, es indispensable para nosotros conocer no solamente su estructura, sino también todos esos factores que la llevan a ella a considerarla una de las principales causas para la enfermedad gingival. Por tanto, como futuros periodoncistas, no está de más recordar de que podemos llegar a intervenir con todo este proceso con el simple hecho de tener una muy buena higiene oral. Pero dado caso, a la hora de tener que enfrentarnos ante esta enfermedad, saber qué otros elementos podremos llegar a contemplar para poder combatir juntamente con nuestras células de defensa y nuestras terapias terapéuticas a nivel periodontal, para así poder combatir a esta gran bacteria que nos da esa lección o esa enseñanza de que a pesar de ser un microorganismo bastante pequeño, pero no inofensivo, puede generar desastres no solamente a nivel celular, sino a nivel sistémico. No siendo más, compañero, agradezco entonces
por esta atención prestada y espero que les haya gustado este video, que conocer las bacterias que pertenecen a la cavidad oral es indispensable para nosotros y para nuestras terapéuticas. Un abrazo y nos vemos en una próxima.